Señor por el don que nos ha dado al nacernos misioneros para anunciar su palabra. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado al nacernos misioneros para anunciar su palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Hola hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a ya ver nuestro tema de Biblia, especialmente ahora. Estamos ya llegando casi al final del cursillo. Estamos en el tema número 12 y todos vamos llegando ya casi a un culmen donde vamos descubriendo un puño de situaciones en la Biblia, ¿eh? Estamos revisando siempre nuestro librito Historia de la Salvación, curso bíblico básico popular del padre Flaviano Amatuli, y hoy a ustedes les va a tocar revisar el tema el misterio pascual. Es el tema 12 y este tema pues va a tener cita bíblica que memorizar. Al finalizar San Lucas 23:34 va a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en lo que vamos meditando el tema, ustedes lo van llenando en su librito, pues nosotros vamos a ir meditando el apéndice, cómo se escribió la Biblia. Anteriormente habíamos tenido un tema que decía cómo se escribió y se transmitió la Biblia. Este solamente dice cómo se escribió la Biblia. Ya habíamos hablado de varias situaciones que no las vamos a tocar ahora. Así que dice, la Biblia no fue escrita de una sola vez. Eso lo habíamos explicado en el tema anterior. El surgimiento de la Biblia es un proceso muy largo y complicado. Hay 4 etapas en el proceso. Vamos a ver. Primero, para saber cómo se escribió la Biblia, hay que revisar los hechos históricos. Cuando ustedes revisan la Biblia, ustedes se van a fijar, van a encontrar los primeros 5 libros de la Biblia, al cual le hemos llamado siempre Pentateuco. Penta, 5, teuco, libros. 5 libros, los primeros 5 libros, y todos atribuidos a Moisés, ¿verdad? Los hechos históricos. Pero no solo esos son históricos, sino que también vamos a encontrar luego Josué, Jueces, Reyes, Samuel, que son libros históricos que nos cuentan la historia del pueblo de Israel, lo que el pueblo de Israel vivió en aquellos días, ¿verdad? Entonces, también vamos a revisar las tradiciones orales, a los cuales los autores sagrados, los que compilaron toda la Biblia, se fueron formando ellos para entender al pueblo de Israel en qué creían, y así establecer una forma de cómo descubrir cómo se escribió la Biblia. También vamos a encontrar las tradiciones escritas. Ya vamos a hablar de estos puntos porque la Biblia no fue escrita de un solo, sino que primero hubo tradición oral. O sea, primero se conocía todo lo que se iba transmitiendo de generación en generación. Y también habían hombres que habían escrito y habían porciones del libro. Entonces, el autor sagrado le llama perícopas, ¿verdad? Perícopas o pequeños retazos donde habían escrito la palabra de Dios. Y la cuarta parte va a ser la redacción. ¿Mira? ¿Cómo fue redactada toda la Biblia? Ya hemos dicho en el tema anterior que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en griego, arameo y hebreo. Entonces, vamos a partir desde ese punto de vista. Para comprender mejor, vamos a estudiar cómo surgieron los 5 primeros libros de la Biblia. Allí nos vamos a enfocar un poco.
No nos vamos a enfocar en toda la Biblia, sino en los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a tocar, sí, unos poquitos de lo demás, pero el primero hay que entender cómo comenzó todo. Ya hemos dicho, cuando se comienza a escribir la Biblia, ya habíamos dicho que hay hechos históricos y tradiciones orales, ¿verdad? Esas tradiciones orales y esos hechos históricos, cuando el autor sagrado la junta 4 tradiciones: la eloísta, la sacerdotal, la deuteronomista y la yavista. ¿Y eso de qué se trata? Pues el autor sagrado mira cómo el pueblo de Israel ha vivido en todo este tiempo. Cómo ha vivido. Y descubre 4 puntos a los cuales el pueblo de Israel está basado en eso. Y está la tradición. Estas tradiciones surgen como unos 4 siglos antes de Jesucristo. Las tradiciones, ¿verdad? Entonces, están marcadas la yavista, porque para el pueblo de Israel es importante ver la salvación que Dios hace a su pueblo desde que ha salido de Egipto. Para ellos, Yahvé es el primero en todo. Y vamos a ver por qué Yahvé, porque muchas veces no entendemos eso también. Entonces, esa palabra clave que se les grabe en la memoria: Yahvé, la tradición yavista. Todo esto gira alrededor del pueblo. Hay algo religioso dentro del pueblo. Y Yahvé es el principal dentro del pueblo, lo más fuerte de la religión. El nombre de Dios. 2. También está la eloísta. También sigue siendo Dios. Dios para ellos va a ser el lugar único y último donde van a poder, donde ellos pueden descansar, porque eloísta, Elohim, quiere decir el lugar de reposo. Para ellos el lugar de reposo es la tierra que Dios ha prometido, la tierra que emana leche y miel. Y lo que Él ha prometido es su palabra, importante para el pueblo de Israel. Luego está la sacerdotal. Dios entre todo el pueblo ha elegido a una tribu, a la tribu de Leví, para que ellos se encarguen, porque el pueblo de Israel ya no va a vivir bajo la figura de un rey, sino que va a vivir bajo la figura del sumo sacerdote y del Sanedrín, del consejo religioso, del consejo de ancianos, de los sabios del pueblo. Entonces, va a ser importante el templo, va a ser importante la figura del sacerdote, ¿verdad? Y va a decir la deuteronomista. Eso va a ser importante porque Dios va a estar siempre recordando la ley que Él ha puesto en el corazón de los hombres. Eso va a ser importante porque Él va a estar siempre recordando los 10 mandamientos. Si ustedes se acuerdan, había un texto de Deuteronomio 6:20, si no me equivoco, que decía: tal vez algún día tu hijo te pregunte qué son estos preceptos que hoy nos prescribe, y tú le dirás: mi padre era un arameo errante, ¿verdad?, que bajó a Egipto. Y toda esa historia que se fue transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? Bueno, algunos rasgos importantes de la tradición yavista son los mismos nombres que tienen los profetas. Por lo menos Isaías, Jeremías, Zacarías, Abdías, todos estos nombres no simplemente eran así. En hebreo sonaban Isaíayab, Jeremíayab, Zacaríayab. O sea, porque este nombre va a tener que ver algo. Por lo menos Jeremías, Yahvé pone orden. Jeremías, Jeremíayab, Dios ha puesto orden. Yahvé ha puesto orden. El nombre Yahvé va
va a ser importante en la tradición yavista. Zacarías, Yahvé es recordado. Isaías, Yahvé es salvación, o la salvación de Yahvé. Isaías, Yah, la salvación de Yahvé. Entonces, el orden de Yahvé, Jeremías, recordar a Yahvé, Zacarías. Las tradiciones tienen que ver, hay que observar ese punto de vista. 2. También la eloísta, el lugar de reposo, porque también todos aquellos nombres que terminan con él en el Antiguo Testamento va a tener que ver con la tradición eloísta. Por lo menos Ezequiel, Daniel, va a ser importante. Daniel, justicia de Dios. Ezequiel, fortaleza de Dios. Entonces, Dios les va a hacer justicia, Dios va a ser su fortaleza. Y eso va a ser importantísimo descubrirlo. De allí, de las dos estas tradiciones, el culto en el templo, la yavista. Y la otra, la ley, la deuteronomista. La palabra, el templo, Dios es la fortaleza del pueblo de Dios. A esas 4 tradiciones se va a sumar todos los primeros 5 libros. Va a ser importante porque todos los primeros 5 libros, a los cuales se le va a llamar la ley o la Torá, la ley del pueblo de Israel o la Torá, entonces se va a convertir en el modo de vida de todo un pueblo, Entonces, eso está en las tradiciones orales y en los hechos históricos. Antes que la Biblia fue la vida. Eso va a ser importante. Primero sucedieron los hechos históricos y muchísimos años después fueron escritos aproximadamente entre los años 1700 y 1500 antes de Jesucristo. Por allá, primero la vida. No habían manuscritos, ya no habían, sino que se transmitían de generación en generación todo lo que el pueblo de Israel creía y lo guardaban fielmente. Así como mi papá lo contó, así lo tenía que contar yo. Y así iban sucediendo de generación en generación, de familia en familia. Las tradiciones orales, las que acabamos de hablar, en la antigüedad no había máquinas de escribir, ¿verdad? Todo era así, verbalmente. Durante muchos años no había nada escrito. Las historias de lo que pasó a Egipto iban pasando de boca en boca hasta que llegaron los momentos de escribir. Habían escritos por todos lados. Tanto que hay momentos que parece que se está contando el mismo relato, como el relato de la creación. Aparece aparentemente en el capítulo 1 del Génesis, Dios crea al hombre. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Génesis 1, 26 y 27. Pero allá por el Génesis 2, del 5 en adelante, también se vuelve a ver la creación. Es porque hay perícopas, es porque hay retazos, es porque hay formas de escribir y lo va colocando el autor sagrado. Es importante. Los tiempos no son cabales en la Biblia, que podemos decir tal fecha. Acordémonos que todas las pruebas que se hicieron en la Biblia de los escritos para ver su tiempo de origen es la prueba del carbono. Y esto dura muchas veces entre 25 años de diferencia, o 15, 25 años, que gira allí la situación, que no se puede determinar tal fecha, tal mes, tal día. No, es un aproximado que siempre se hace. Aproximadamente por el año 1000 antes de Cristo, durante el reinado de Salomón, esto ya lo habíamos dicho, empezaron a escribirse aquellas historias que el pueblo contaba. Fue la corte de Salomón. Esas tradiciones orales, esas
hechos históricos se comenzaron a poner por escrito. Y fueron armando las primeras 5 libros de la Biblia. Aquellas tribus nómadas que existían en el principio, ya establecidas en Palestina, se unieron a formar un pueblo. Escribieron recordando su origen, leyes para la convivencia, salmos para el culto en el templo, proverbios para la enseñanza de la vida. Así fueron surgiendo las tradiciones escritas. Se conocen 4 tipos de tradiciones, ya la hemos dicho: la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Y luego vino la redacción de los primeros 5 libros de la Biblia. Ya la corte de Salomón ordena aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, después del exilio, pues no, las otras, la redacción, ya habían unos escritos. ¿Cuáles eran estos escritos? Las que cuando se reorganiza, cuando el pueblo de Israel regresa del exilio, se organiza y reconstruye el templo. Los israelitas, dirigidos por Esdras, ¿se acuerdan? El sacerdote, Nehemías, Zorobabel, aquellos primeros caravanas que llegaron desde el exilio hasta el pueblo de Israel, organizan y recogen las tradiciones escritas. Lo que ya estaba por escrito, empiezan a recogerlo y las unen. Así posiblemente fue como nació el Pentateuco, tal y como lo conocemos ahora. 5 libros: el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, más o menos. Ustedes en el tema 10 están en el misterio pascual. ¿Qué es eso? El misterio pascual es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe completamente cómo sucedió todo esto, especialmente la resurrección y la ascensión, porque los otros hechos son históricos. Jesús nació, vivió, padeció, pero el momento de la resurrección y el momento de la ascensión es todo un acontecimiento. En la institución de la Eucaristía, esto es mi cuerpo, es un misterio. Es un misterio y nosotros debemos de verlo así. La resurrección, la ascensión, a eso le llamo misterio, algo tan grande que rebasa nuestras capacidades de entendimiento. Pascual, paso, cómo pasó todo esto. Y nos vamos a encontrar al final con la Santa Misa. Eso va a ser importante, la Santa Misa, porque el mismo Jesús va a decir: y ya no volveré a comer hasta que todos estemos en el reino de Dios. Pero antes se queda para que el reino de Dios esté anticipadamente en la Santa Eucaristía. Cita bíblica a memorizar: San Lucas 23, 34. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Lucas 23, 34. Nuevamente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Lucas 23, 34. Nuevamente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Lucas 23, 34. E invito a que vayan llenando su libro. Todo está lleno. Así que, y vayan memorizando para que no tengamos católicos a medias. Vamos a ir terminando por ahí. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Cuando Jesús subió al cielo, nos dejó el gran mandato: